Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez en el fascinante y un poco misterioso mundo de la microdosificación psicodélica. Preparados para descubrir si realmente es la panacea que algunos proclaman. O si se trata solo de un espejismo. Desde luego. Es un tema que está dando mucho que hablar últimamente. Totalmente, parece que todo el mundo habla de sus supuestos beneficios. Mayor creatividad, mejor salud mental. Casi suena demasiado bueno para ser verdad. En esta inmersión profunda nos centraremos en 19 estudios controlados con placebo. Analizando específicamente el LSD y la psilocibina. Y sí, prepárate para algunas sorpresas. Me encanta la intriga. Porque los resultados no son tan claros como podría parecer a simple vista. A ver, empecemos por lo básico. ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente la microdosificación? ¿En qué consiste? Por supuesto. La microdosificación consiste en tomar dosis minúsculas de psicodélicos, Tan pequeñas. tan pequeñas que no se experimentan sus efectos alucinógenos de forma regular. Imagina tomar una cantidad tan pequeña que ni siquiera notas que has tomado algo. Pero tu cerebro sí lo nota. Ya veo. Es como si le diéramos al cerebro un pequeño empujoncito, ¿no? Exactamente. Su popularidad se disparó alrededor de 2015, Impulsada por un montón de historias impulsada por un montón de historias y experiencias personales. que, si bien eran interesantes, carecían de respaldo científico. Cierto. Recuerdo haber leído muchos artículos en aquella época. Todos contaban historias increíbles de gente que mejoraba su vida gracias a la microdosificación. Claro, el problema es que la ciencia no comenzó a investigar este fenómeno hasta 2018. Y lo que han encontrado los estudios es un poco de todo. Un poco de todo. Algunos muestran efectos positivos, mientras que otros no encuentran diferencias significativas con el placebo. Esto ha generado bastante escepticismo. Y ha alimentado la idea de que todo se reduce al efecto placebo. Ajá. Es decir, que la gente podría estar experimentando mejoras simplemente porque cree que la microdosificación funciona. Esa es una de las hipótesis. Ajá. Pero como veremos, la realidad es mucho más compleja. Entiendo. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? ¿Hay alguna evidencia de que la microdosificación, incluso en esas dosis tan bajas, produce cambios reales en el cerebro? Sí, la hay. Los estudios han demostrado que a pesar de las dosis minúsculas, la microdosificación produce cambios a nivel neurobiológico. Por ejemplo, un estudio de 2020 descubrió que la microdosificación con LSD modificaba la conectividad en áreas del cerebro relacionadas con la depresión. Imagina una dosis tan pequeña que ni siquiera la notas. Sin embargo, está recableando tu cerebro. Impresionante. ¿Y qué ocurre con otros aspectos fisiológicos? ¿Se han observado cambios en el cuerpo? ¿Se han observado? Sí, también. Por ejemplo, la microdosificación con LSD parece aumentar la tolerancia al olor y los niveles de BDNF. El BDNF. El BDNF es una proteína que actúa como un fertilizante para el cerebro, ayudando a las neuronas a crecer y a conectarse entre sí. Es como si la microdosificación le diera a tu cerebro un chute de vitalidad. Y eso sí que es interesante. ¿Y qué pasa con otros aspectos como el sueño o la actividad física? También se ven afectados. Curiosamente, en esos ámbitos no se han encontrado efectos significativos. Vale, entonces tenemos cambios en el cerebro, mayor tolerancia al dolor. ¿Y qué hay de la experiencia consciente? ¿Cómo afecta la microdosificación a la forma en que la gente se siente en su día a día? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, Interesantes. aunque los efectos son sutiles. Sutiles. Los cambios en el estado de ánimo son innegables. ¿Te refieres a que la gente nota que está bajo los efectos de algo? Exacto. En varios estudios, las personas reportan sentir los efectos e incluso experimentan sensaciones positivas. Describen sentir una mayor claridad mental, más energía, mejor humor, incluso una mayor conexión con la naturaleza. Ya veo, pero imagino que sin llegar a tener alucinaciones ni estados alterados extremos, ¿verdad? Exactamente. De eso no hay evidencia. La microdosificación parece modular la experiencia consciente de una forma muy sutil. Y aquí es donde empiezan las controversias. ¿Controversias? Cuando hablamos de beneficios para la salud mental o mejoras cognitivas, el panorama se vuelve un poco más borroso. Es decir, que no está tan claro si la microdosificación realmente ayuda con la depresión, la ansiedad o si nos vuelve más creativos. Exacto. En cuanto a la salud mental, solo un puñado de estudios se han centrado en ese aspecto y los hallazgos son limitados. Esto no significa que sea ineficaz, simplemente que se necesita mucha más investigación, especialmente en personas que padecen algún trastorno mental. Tiene sentido. Necesitamos más estudios con personas que realmente sufren de depresión o ansiedad para saber si la microdosificación puede ser una herramienta útil para ellos. Precisamente. Y en cuanto a la mejora cognitiva, el debate sigue abierto.
Varios estudios no encontraron ningún efecto en las pruebas cognitivas estándar ni en las tareas de creatividad. Sin embargo, algunos estudios sí que han encontrado indicios de que la microdosificación podría mejorar la percepción del tiempo y reducir los despistes. Es fascinante. Parece que la microdosificación podría tener efectos muy específicos en nuestra cognición. Podría ser que la microdosificación no nos haga más inteligentes en general, pero sí que nos ayude a concentrarnos mejor o a ser más conscientes del paso del tiempo. Es una posibilidad que merece ser investigada a fondo. Totalmente. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Placebo o farmacología? Podemos estar seguros de que los efectos observados no se deban simplemente a que la gente espera sentirse mejor. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y no es fácil de responder. Claro, porque si estás convencido de que algo te va a hacer sentir mejor, es más probable que notes los efectos, aunque sean muy sutiles. ¿No es así? Exacto. Y en el caso de la microdosificación, cegar a los participantes en los estudios es complicado. La gente a menudo adivina correctamente si ha recibido la sustancia real o un placebo. Esto hace que sea difícil separar los efectos reales de la microdosificación de los efectos de las expectativas. Entiendo. Entonces, ¿podría ser que todo lo que hemos visto hasta ahora sea solo un producto de la mente? Bueno, no nos precipitemos. Aunque las expectativas probablemente juegan un papel, hay varios hallazgos que argumentan en contra de que el placebo sea la única explicación. Por ejemplo, los estudios con ESD, que incluyeron múltiples dosis, han mostrado que los efectos de la microdosificación son dependientes de la dosis. O sea que a mayor dosis, mayor efecto, lo que apunta a que la sustancia está haciendo algo más allá de la sugestión. Correcto. Sin embargo, hay que destacar que la mayoría de los estudios se han centrado en los efectos agudos de una sola microdosis, y solo unos pocos han explorado la dosificación acumulativa durante periodos más largos. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque los beneficios que se reportan en entornos naturalistas donde la gente microdosifica durante semanas o incluso meses podrían estar relacionados con los efectos acumulativos a largo plazo, algo que no se ha investigado a fondo en los estudios controlados. Entiendo. Es como la diferencia entre tomar una aspirina para un dolor de cabeza puntual y seguir un tratamiento farmacológico prolongado para una enfermedad crónica. Los efectos a corto plazo pueden ser distintos a los que se observan a largo plazo. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante. La dosis. Es posible que algunos estudios, especialmente los que utilizaron psilocibina, hayan utilizado dosis demasiado bajas para producir cambios significativos. ¿Te refieres a que no todas las microdosis son iguales? Exacto. La dosis óptima para la microdosificación es un tema complejo, ya que debe ser lo suficientemente alta para producir efectos, pero lo suficientemente baja para evitar efectos alucinógenos o alteraciones del funcionamiento diario. Un equilibrio delicado, por lo que parece. Sin duda. Y dado que la respuesta a los psicodélicos varía mucho entre individuos, es posible que las dosis utilizadas en algunos estudios no hayan sido las adecuadas para todos los participantes. O sea que podríamos estar subestimando los efectos de la microdosificación simplemente porque no estamos dando con la dosis correcta para cada persona. Es una posibilidad. Y para añadir más complejidad al asunto, todos los estudios que hemos analizado se han realizado con voluntarios sanos, no con pacientes. Eso quiere decir que no podemos extrapolar los resultados a personas con problemas de salud mental. Exactamente. Es posible que los efectos de la microdosificación sean distintos en personas que ya están lidiando con la depresión, la ansiedad u otros trastornos. Un estudio de 2020 observó que la mayoría de los participantes mejoraron su rendimiento en una tarea de atención tras recibir una microdosis de LSD, a pesar de que esperaban que su rendimiento empeorara. Es decir, que a veces las expectativas no se alinean con la realidad de los efectos. Exactamente. Y en general, los estudios que han medido directamente el impacto de las expectativas no han encontrado pruebas sólidas de que sean el principal motor de los resultados. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Parece que hay muchas variables en juego. En efecto, la ciencia de la microdosificación está aún en pañales. Hay indicios de que podría tener efectos reales más allá del placebo, pero se necesita mucha más investigación, con muestras más grandes, diseños más rigurosos y un enfoque en poblaciones clínicas. De acuerdo. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Simplemente esperar a que la ciencia nos dé una respuesta definitiva. No necesariamente. Como decíamos antes, la pregunta clave no es si la microdosificación funciona o no, sino cómo funciona y para quién. Es una forma mucho más interesante de abordar el tema, sin duda. Exacto. Y a medida que la investigación avanza, podremos ir desentrañando las complejas interacciones entre la farmacología, las expectativas y la experiencia individual. Retomemos nuestra inmersión en el mundo de la microdosificación. En la primera parte hablamos de los estudios controlados con placebo. Sí. Y vimos que los resultados, a veces,
son contradictorios. Sí, recuerdo que algunos estudios apuntaban a cambios reales en el cerebro y el cuerpo. Mientras que otros no mostraban diferencias significativas con el placebo. Un auténtico rompecabezas. Exacto. Y aunque es tentador atribuirlo todo al efecto placebo, Claro. hay que tener en cuenta que existen ciertas limitaciones en los estudios ¿Qué te refieres? que complican el panorama. ¿Qué tipo de limitaciones? Para empezar, el número de estudios realizados hasta la fecha es bastante limitado. Estamos hablando de 19 artículos, Ajá. pero en realidad se basan en solo 10 experimentos independientes llevados a cabo por 6 laboratorios distintos Vaya, eso no parece mucho. para sacar conclusiones definitivas. Precisamente. Y si a eso le sumamos que los tamaños de las muestras han sido relativamente pequeños, con una media de 31 participantes por grupo de microdosificación, la cosa se complica aún más. Claro. Cuanto menor sea la muestra, más difícil será detectar efectos sutiles. Incluso si realmente existen. Claro. Exactamente. Para detectar efectos farmacológicos pequeños, como los que se podrían esperar en la microdosificación, Ajá. se necesitan muestras mucho más grandes. Pero entonces, ¿qué podemos decir de los efectos dependientes de la dosis que mencionabas antes? No sugieren un impacto farmacológico real. Es cierto, los estudios con ESD que incluyeron múltiples dosis dentro del rango de la microdosificación Múltiples dosis. mostraron de forma consistente efectos dependientes de la dosis, tanto a nivel psicológico como neurofisiológico. O sea que a mayor dosis, mayor efecto, lo que apunta a que la sustancia está haciendo algo. Más allá de la sujeción. Correcto. Sin embargo, hay que destacar que la mayoría de los estudios se han centrado en los efectos agudos de una sola microdosis, y solo unos pocos han explorado la dosificación acumulativa durante periodos más largos. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque los beneficios que se reportan en entornos naturalistas, donde la gente microdosifica durante semanas o incluso meses, podrían estar relacionados con los efectos acumulativos a largo plazo. Algo que no se ha investigado a fondo. Algo que no se ha investigado a fondo en los estudios controlados. Entiendo. Es como la diferencia entre tomar una aspirina para un dolor de cabeza puntual y seguir un tratamiento farmacológico prolongado para una enfermedad crónica. Los efectos a corto plazo pueden ser distintos a los que se observan a largo plazo. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante, la dosis. Es posible que algunos estudios, especialmente los que utilizaron psilocibina, La psilocibina. hayan utilizado dosis demasiado bajas para producir cambios significativos. ¿Te refieres a que no todas las microdosis son iguales? Exacto. La dosis óptima para la microdosificación es un tema complejo, Complejo. ya que debe ser lo suficientemente alta para producir efectos, pero lo suficientemente baja para evitar efectos alucinógenos O alteraciones del funcionamiento diario. o alteraciones de funcionamiento diario. Un equilibrio delicado, por lo que parece. Sin duda. Y dado que la respuesta a los psicodélicos varía mucho entre individuos, es posible que las dosis utilizadas en algunos estudios no hayan sido las adecuadas para todos los participantes. O sea que podríamos estar subestimando los efectos de la microdosificación simplemente porque no estamos dando con la dosis correcta para cada persona. Es una posibilidad. Y para añadir más complejidad al asunto, todos los estudios que hemos analizado se han realizado con voluntarios sanos, no con pacientes. Eso quiere decir que no podemos extrapolar los resultados a personas con problemas de salud mental. Exactamente. Es posible que los efectos de la microdosificación sean distintos en personas que ya están lidiando con la depresión, la ansiedad u otros trastornos. De hecho, recuerdo que mencionaste un estudio que encontró beneficios en personas con síntomas depresivos. Sí, el estudio de 2023 que analizamos encontraron que la microdosificación con LSD reducía la depresión en personas que ya experimentaban síntomas, lo que sugiere un posible beneficio específico para ese grupo. Claro, pero al tratarse de un solo estudio, no podemos generalizar los resultados. Correcto. Se necesitan más estudios con poblaciones clínicas para determinar si la microdosificación puede ser una herramienta terapéutica viable. Y ya que hablamos de la selección de los participantes, también mencionaste que la mayoría de los estudios reclutaron a personas con experiencia previa con psicodélicos. Exacto. Esto introduce un sesgo importante, ya que las expectativas y creencias de estos participantes pueden ser distintas a las de personas que nunca han probado los psicodélicos. Claro. Si ya tienes una idea preconcebida de lo que se supone que debe hacer una sustancia, es más fácil que tus expectativas influyan en tu experiencia. Precisamente. Es importante realizar estudios con muestras más representativas de la población general para tener una idea más clara de los efectos reales de la microdosificación. De acuerdo. Y por último, ¿qué hay del papel de las expectativas? ¿Se ha medido directamente su impacto en los estudios? Sí, algunos estudios han incluido medidas de las expectativas de los participantes, y los resultados son, como mínimo, poco concluyentes. ¿En qué sentido?
Pues bien, algunos estudios mostraron que los participantes que adivinaron correctamente que estaban recibiendo la microdosis reportaron mayores efectos, Lo que sugiere un papel importante de las expectativas. lo que sugiere un papel importante de las expectativas. Tiene sentido. Si crees que estás tomando algo que te va a hacer sentir mejor, es más probable que notes los efectos, incluso si son sutiles. Sin embargo, otros estudios no encontraron una correlación clara entre las expectativas y los resultados. Por ejemplo, un estudio de 2020 observó que la mayoría de los participantes mejoraron su rendimiento en una tarea de atención tras recibir una microdosis de LSD, A pesar de que esperaban. a pesar de que esperaban que su rendimiento empeorara. Es decir, que a veces las expectativas no se alinean con la realidad de los efectos. Exactamente. Y en general, los estudios que han medido directamente el impacto de las expectativas no han encontrado pruebas sólidas de que sean el principal motor de los resultados. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Parece que hay muchas variables en juego. En efecto, la ciencia de la microdosificación está aún en pañales. Hay indicios de que podría tener efectos reales más allá del placebo, pero se necesita mucha más investigación, con muestras más grandes, diseños más rigurosos y un enfoque en poblaciones clínicas. De acuerdo. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Simplemente esperar a que la ciencia nos dé una respuesta definitiva. Esperar. No necesariamente. Como decíamos antes, la pregunta clave no es si la microdosificación funciona o no, sino cómo funciona y para quién. Es una forma mucho más interesante de abordar el tema, sin duda. Exacto. Y a medida que la investigación avanza, podremos ir desentrañando las complejas interacciones entre la farmacología, las expectativas y la experiencia individual. Perfecto. Y hasta aquí la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de la microdosificación. En la tercera y última parte, exploraremos algunas de las preguntas abiertas que quedan por responder y las posibles implicaciones de esta práctica para el futuro. No te lo pierdas. Hemos explorado los estudios sobre microdosificación, sus resultados, e incluso nos hemos adentrado en el siempre intrigante efecto placebo. La verdad es que ha sido un viaje fascinante. Siendo un viaje que nos ha llevado por caminos inesperados. Pero a pesar de toda la información que hemos recabado, siento que todavía quedan muchas preguntas en el aire, como si hubiéramos abierto una puerta a un mundo lleno de posibilidades, pero aún no sabemos qué nos espera dentro. Es comprensible, la ciencia de la microdosificación está en pañales. Y como hemos visto, hay mucho para explorar. Exacto. Por ejemplo, has mencionado la importancia de investigar los efectos a largo plazo, especialmente en personas con problemas de salud mental. ¿Qué tipo de estudios serían necesarios para arrojar luz sobre este aspecto? Lo ideal serían ensayos clínicos controlados con un gran número de participantes y un seguimiento prolongado que incluyan a personas con diferentes trastornos mentales. Es decir, estudios que nos permitan comparar la efectividad de la microdosificación con la de los tratamientos convencionales. Exactamente. Y no solo se trata de medir la eficacia, sino también la seguridad a largo plazo. Claro, porque aún no sabemos si la microdosificación continuada podría tener efectos secundarios o riesgos a largo plazo. Así es, otro aspecto crucial es determinar la dosis óptima para cada persona y cada condición, algo así como encontrar la llave que abre la puerta a los beneficios de la microdosificación sin cruzar el umbral de los efectos no deseados. Un reto considerable teniendo en cuenta la variabilidad individual en la respuesta a los psicodélicos. Sin duda, se necesitan estudios que exploren diferentes rangos de dosis y que personalicen la dosificación en función de las características de cada individuo. Hablando de personalización, ¿crees que la genética podría influir en la respuesta a la microdosificación? ¿Podríamos algún día, a través de un análisis genético, saber quién se beneficiará más de la microdosificación? Es una posibilidad fascinante que sin duda merece ser investigada. La genética podría ayudarnos a predecir quién se beneficiará más de la microdosificación y quién podría experimentar efectos secundarios. Sería como tener un mapa que nos guía hacia el uso más efectivo y seguro de esta práctica. Sería un gran avance. Y ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué implicaciones podría tener la microdosificación para la sociedad si se demuestra su eficacia y seguridad? ¿Podría cambiar la forma en que entendemos y tratamos la salud mental? Las posibilidades son enormes. Imagina un futuro donde la microdosificación sea una herramienta más en el arsenal terapéutico, ofreciendo una alternativa a los tratamientos farmacológicos convencionales, con menos efectos secundarios y mayor eficacia para algunas personas.
Una perspectiva esperanzadora, sin duda, pero también hay que tener en cuenta los posibles riesgos de un uso generalizado. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la microdosificación se use de forma responsable y segura? Es fundamental que la microdosificación se utilice de forma responsable con supervisión médica y dentro de un marco legal claro. La información, la educación y la investigación son claves para evitar un uso indebido o irresponsable. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al presente, ¿qué consejo le darías a alguien que esté pensando en probar la microdosificación? En primer lugar, que se informe bien, que consulte con un profesional de la salud y que tenga en cuenta que no existe una garantía de resultados. La microdosificación no es una solución mágica para todos los problemas. Es decir, que no debemos crear falsas expectativas ni verla como una panacea. Exactamente, y por supuesto que no se automedique y que siga las indicaciones de un profesional cualificado. Un consejo sensato, sin duda. Y con esto, querido oyente, llegamos al final de nuestra inmersión en el complejo y fascinante mundo de la microdosificación. Esperamos haberte proporcionado una visión general de lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que queda por descubrir. Recuerda que la ciencia avanza constantemente y es probable que en los próximos años tengamos respuestas más claras sobre la eficacia y seguridad de la microdosificación. Hasta entonces, mantén la mente abierta, cuestiona las afirmaciones grandilocuentes y confía en la evidencia científica. Los despedimos deseándote un feliz viaje de descubrimiento personal. Hasta la próxima inmersión.